En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Diálogos que llega a los pueblos de las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Y por las redes sociales modernas pueden verse este programa en cualquier lugar del mundo donde se encuentre un paisano, un moniquireño, un veleño, un barboseño, una persona de San José de Pare, de Togüí, de Puente Nacional, de Santana, estos pueblos que tienen una profunda hermandad. Tantos temas que se han venido abordando en esta programación de Diálogo La Cumbre Televisión que nunca se agotarán. Cada día aparece uno nuevo como el que vamos a desarrollar en el día de hoy, en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, todo el mundo habla del planeta Tierra, todo el mundo habla de los problemas generados por la industrialización, por los fenómenos climáticos, por los efectos invernaderos, por el uso de los combustibles fósiles que afectan pues al mundo, al globo terráqueo, pero que también pues a nivel de las regiones más cercanas, a veces miramos el territorio, la tierra muy lejana, ese globo terráqueo supremamente lejano, pero vivimos en territorios, y acá hay un territorio en esta provincia de Ricaurte, muy cercana a lo que se conoce como la boya del río Suárez, anteriormente denominado el río Saravita. Y hay que conocer las historias de estos pueblos y dónde hemos crecido, dónde se ha vivido, cómo ha sido también el desarrollo lento de estos pueblos en el plano de la economía. ¿Qué pasa con ese territorio en el aspecto geográfico, en el aspecto hidrográfico, en el tema de las montañas, en el tema de los fenómenos y las fallas que se conocen como las fallas geológicas? Para ello tenemos que acudir a los especialistas, a las personas que han estudiado y que se inclinaron desde niños por estudiar la geografía, por estudiar los territorios, y eso lo hace la geología. Para ello hemos invitado a un geólogo moniquireño, a Gilberto Garcés, quien está con nosotros y a quien le damos la bienvenida a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Gracias, muy amable. Bueno, don Gilberto, encantado de tenerlo aquí en este programa, y hacía días que lo estábamos como siguiéndole los pasos para concretar su participación, seguramente con tantos conocimientos producto de su experiencia. Gilberto, la geología, como geólogo graduado en la Universidad Nacional de Colombia, con muchos méritos,
¿De qué trata la geología? La geología es el estudio de la Tierra, es exactamente el estudio de la Tierra, ¿sí? Cómo ha evolucionado este planeta, ¿sí? Y además el sistema, todo el sistema el solar, ¿sí? Que es de donde nosotros dependemos, estrictamente el sistema solar. La geología tiene varias ramas, ¿sí? Yo me dediqué, como comenté inicialmente, por coger un poco de experiencia en la parte de la geotecnia. Trabajé con ingenieros, ese no era mi proyecto, pero viéndola en qué puede servir la geología a los pueblos, me dediqué a lo que realmente me gusta y que es lo que yo quiero hacer y quise hacer en mi vida. Trabajar en buscar aguas limpias, buscar acuíferos Ajá, qué y bueno. para prevenir. Es que aquí los sistemas de salud lo que hacen es, no hacen prevención, porque los habitantes, los niños, previamente están infectados de muchas aguas de muy mala calidad. Alguien ha dicho que en estos países no se tiene un ministerio de la salud, sino un ministerio de la enfermedad. Es decir, para tratar cuando se presenta la enfermedad, acudimos, pero no hay la prevención que sí, eso significa salud, salud. Sí, sí, a ver, lo que se busca, lo que estamos buscando son tratar de conseguir aguas de muy buena calidad en poblaciones. Eh, ya tenemos el ejemplo, el más cercano, Tunja, ¿sí? Que los que tienen edad parecida a la nuestra saben perfectamente que en épocas de verano tocaba despachar los colegios, despachar todo el mundo, porque no había el recurso hídrico, ¿sí? Un alcalde, creo que de apellido Arias, en ese momento no recuerdo exactamente, contrató unas compañías rusas, hicieron unas investigaciones para buscar acuíferos. Acuíferos son aguas subterráneas, ¿sí? Que se van acumulando a través de los tiempos en ciertas condiciones, que sea una roca que la pueda recibir y una roca, la misma roca que la transmita. Porque hay rocas que la reciben como las arcillas, pero no las transmiten. ¿Se filtran las aguas No, se van por escorrentía. A ver, por ejemplo, aquí en nuestro territorio, la parte que circunda Moniquirá, son lo que comúnmente se llama cascajo. Yo no voy a utilizar términos técnicos, me perdonarán los expertos, ¿sí? Eso nosotros lo conocemos como cascajo. Ajá. Ese cascajo cuando llueve no recibe esa agua o se filtra muy poquita, la mayoría se va por escorrentía. En la parte alta tenemos unas rocas que son arenosas, se llama la formación Arcabuco. En la quebrada de los Micos, usted ve que hay en épocas de invierno se llena. Una buena abundancia Y de agua. cerca donde está la Virgen, usted ve nacimientos de agua, ¿sí? Esos son los acuíferos que nosotros buscamos. ¿De dónde viene esa agua? Esa agua viene de las lagunas de Iguaque. De Iguaque, famosa laguna Las de Iguaque, lagunas a de Iguaco. 4.300 metros de altura entre Villa de Leyva y Arcabuco. Villa de Leyva, Arcabuco y la parte de Moniquirá, formando la Serranía del Peligro. Estas aguas, por filtración, ¿sí? Se van, las lagunas reciben, pero tienen que descargarse, Ajá. porque si no se revientan, una época... Con lluvia las lagunas se cargan, digamos, sí, eternamente. y descargan. Y tienen que Descargan. también evacuar esas aguas. Sí. Entonces, finalmente eso va a parar a los grandes ríos, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad, ¿sí? Ya con pozos demostrados en Sáchica. Yo participé en 2 proyectos en Sáchica, Boyacá, ¿sí? Y se perforó, el último pozo se perforó a 127 metros, ¿sí? Y da saltante sin necesidad de bomba, da 15 litros por segundo. ¿Cuál es la idea de que yo he pensado? Hagamos un gran estudio,
¿sí? Donde se contemple la geología, la geomorfología, inventarios de puntos, análisis físico-químicos de las aguas, no solamente de la formación Arcabuco, sino de las aguas que están tomando los acueductos de Moniquirá, ¿sí? Eso para mirar en ese sentido, digamos, en esta entrada del programa. Nos mencionaba Gilberto que en Tunja, cuando se presenta la escasez de agua, se presentaba hace unos años atrás, fuera de tomarlas del río Teatinos, ¿no? Sí, Como acueducto, sí. les tocó perforar pozos en la zona pues más plana. Pero hay otras experiencias de carácter internacional que nos puede comentar, que existen Sí, claro. sobre perforación de pozos profundos. La mayoría de los países europeos, ¿sí? Francia, Inglaterra, España, tienen como complemento acueductos subterráneos, ¿sí? En Sudamérica, el más famoso de todos es el de Lima. Lima llueve una vez al año y cuando llueve es una cosa torrencial, inunda totalmente. Entonces en ese momento tienen agua, pero tiene el lecho arenoso del río que va filtrando la mayoría de estas aguas. Y en épocas de verano tienen pozos y como complemento del acueducto superficial utilizan el acueducto de agua subterránea. Lo que nos está presentando Gilberto ya en esta introducción del programa es en el desarrollo que vamos a sostener una propuesta para este territorio. Antes de hacer esa presentación, de que conoce la región, conoce la provincia de Ricaurte y hasta Vélez, sí hay fuentes de agua acá, existen aljibes, existen quebradas, existe el río Baza, el río Moniquirá, con lo cual se podría embalsar de pronto, utilizar esas aguas, o como se viene haciendo ahora, pero sin ninguna proyección por el crecimiento de la población. ¿Qué ha encontrado, qué ha visualizado en este territorio como fuente de agua? A ver, sí, tenemos aguas superficiales suficientes, pero con una gran contaminación. ¿Sí? Tenemos la quebrada La Sicha, ¿sí? Pero quienes han hecho el recorrido, yo no conozco los análisis físico-químicos bacteriológicos, ¿sí? E incluso de contaminantes como pesticidas e insecticidas que sean hechos por laboratorios certificados, no por un laboratorio aquí de un pueblito, perdónenme la expresión de un pueblito, pero es exactamente, tiene que hacerse por laboratorios certificados, ¿sí? Internacionalmente, porque pues es que eso, uno no se puede, perdónenme la expresión, comer el cuento de que el agua que estamos tomando es de excelente calidad. Yo personalmente tengo mis dudas, ¿sí? Le voy a explicar por qué. Fuera de la quebrada de La Sicha, el acueducto que toma el agua del río Pómica, si usted piensa dónde nace el río Pómica, nace en Motavita. Motavita Alto del Sote. Exactamente. ¿Qué hay allá? Cultivos de papa. ¿Cuál es el cultivo que más pesticidas e insecticidas utiliza? La papa. Fuera de eso, ¿sí? Fuera de eso, en toda la ribera hay ganado, ¿sí? Fuera de eso, el acueducto, la contaminación de Arcabuco. Pero con una cosa, en todos los pueblos existen carros y funcionan con baterías, y esas baterías son hechas con elementos plomo, que es un radiactivo, ¿sí? Entonces nunca se ha hecho un análisis de eso, si realmente estamos tomando agua de calidad, ¿sí? Estamos protegiendo a la juventud o la estamos destruyendo, ¿sí? Y haciendo mucho más costosa nuestra salud. Eso es, entonces para el caso de las aguas superficiales, que son las que están utilizando los acueductos de estos pueblos, de todos los pueblos aquí de la región, y lo que queda en el programa es
pues la invitación a las autoridades, a las empresas de servicios públicos, para que si no vienen haciendo ese tratamiento exigente del estudio bacteriológico de las aguas, deben recurrir a hacerlo pues para garantizar lo que hemos venido expresando en este programa, la salud de los pobladores, que es lo fundamental. La salud es lo fundamental. Muy bien, eso en esta primera parte del programa, porque en el mismo desarrollo pues se va a hacer la presentación de una propuesta para la utilización de pozos profundos. Ya lo hablará Gilberto, lo vamos a ver en una exposición para que ustedes se hagan a la idea máxima de lo que se comenta en este programa para garantizar un servicio, el mejor servicio de agua potable para Moniquirá y para los pueblos de esta región. Le estamos agradeciendo pues ya esta introducción que hace Gilberto como geólogo, y a ustedes los invitamos a hacer una primera pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión, en este programa que estamos realizando con el geólogo Gilberto Garcés Ulloa, que en la introducción pues ya nos daba a conocer algunas ideas acerca de un proyecto que, entre otras cosas, Gilberto, se ha presentado en varias oportunidades a las administraciones municipales, a las alcaldías, con exposiciones también a los concejales, y que no ha tenido una recepción. No sabemos por qué razón, cuando lo que se ha expresado es que estos pueblos van creciendo en su población, y lo que hay como acueductos tomados de aguas superficiales que se hicieron hace 40 o 50 años atrás, cuando la población de estos pueblos era de 5.000 habitantes, pues hoy, ya con su crecimiento, pues el surtido de aguas que se está haciendo, y sobre todo en las épocas de pocas lluvias, aparece la escasez. Aparece la escasez, y el llamado es a que no se utilice mucha agua. Esa no es la solución. Hay que pensar en un proyecto de mediano y largo plazo. Ese proyecto lo ha venido ideando y se tiene por escrito, se tiene sus presentaciones elaborado por el geólogo Gilberto, y para este programa es la insistencia nuevamente a ustedes como pobladores, para que estén muy atentos, a las autoridades, a los nuevos consejos municipales, a las empresas de servicios públicos, para que al escuchar esta presentación, pues hagan la invitación al geólogo, a las organizaciones respectivas, para que se amplíe, si se quiere, nuevamente este proyecto de aguas subterráneas que capta precisamente el agua allí en la serranía del Peligro, en lo que se conoce como la cumbre, el territorio que va de Moniquirá a Arcabuco a 2.300 metros. Nosotros estamos a 1.700, y que al hacer ese proyecto, hacer las perforaciones, el agua, como lo va a explicar el geólogo, pues va a bajar por gravedad, es decir, por gravedad. Entonces le vamos a dar la palabra a Gilberto para que nos haga la presentación de este proyecto a toda la audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión. Gracias. Aquí tenemos el contenido del proyecto que se ha presentado bastante tiempo y que pues la verdad es que no ha tenido eco en ninguna autoridad. No, la razón no lo sé. Tal vez porque no creen en las aguas subterráneas, teniendo ejemplos claros aquí nomás en Boyacá, como es lo de Tunja. A ver, vamos a
a establecer una idea de qué es un acuífero. Un acuífero es un almacenamiento de agua, ¿sí?, que se va infiltrando, ¿sí?, en las rocas profundas de la naturaleza. Eso es un acuífero. Y hay rocas que almacenan el agua de lluvia, ¿sí?, que la van filtrando, ¿sí?, y la van acumulando y posteriormente la van soltando cuando se hacen los pozos. Todos sabemos que hay un ciclo hidrogeológico, ¿sí? En Moniquirá deben haber estaciones, no solamente de Moniquirá, sino en Acabuco, donde empieza la serranía del Peligro. Y entonces tenemos una idea de cuánta agua llueve, ¿sí?, pero no tenemos idea ni conocemos cuánta agua de esa lluvia se filtra y forma acuíferos. Lo que pretendemos con un estudio de esto es hacer un estudio hidrogeológico, ¿sí?, combinar la geología, ¿sí?, para encontrar agua. El agua subterránea ya les comenté, es la acumulación, ¿sí?, de agua lluvia filtrada, en términos muy grotescos. Estas zonas de cómo se va, cuando cae la lluvia, ¿sí?, va formando pequeñas filtros. Si nosotros tenemos, como está en la parte superior izquierda, una zona que no es muy receptora, como aquí en Moniquirá, en las partes bajas donde hay arcilla, ¿sí?, la acumulación de agua es muy pequeña. En la parte derecha, ¿sí?, se presenta la evaporación. Cuando llueve, afortunadamente el sol, ¿sí?, vuelve a recuperar parte de esa agua y de nuevo la manda a las nubes. En zonas ya donde realmente se pueden encontrar acuíferos es la zona de saturación, donde realmente las rocas que pueden almacenar y transmitir agua, ¿sí?, van conformando acuíferos, y eso se conoce como agua subterránea. A ver, ¿por qué es importante el almacenamiento asociado a la calidad? Que eso es muy importante, la calidad de la agua subterránea, ¿sí?, es mucho mejor, ¿sí?, porque allí no pueden, a esas profundidades, no pueden vivir, ¿sí?, contaminantes bacteriológicos, digamos algas o cosas de estas, ¿sí? Y la misma roca va eliminando por su transporte ciertos elementos, digamos hierro, otros elementos. Sin embargo, ¿sí?, es muy importante tener en cuenta que todas las aguas subterráneas, ¿sí?, todas las aguas subterráneas tienen algo de hierro. Este hierro a la salud no le causa ningún problema, solamente es una cuestión estrictamente de presentación, ¿sí? Por ejemplo, la ropa blanca se puede manchar, los baños se pueden también manchar, pues, digamos, pero en la salud humana no es al contrario, las personas que no tienen hierro pues tienen anemia. Para conocer realmente la capacidad de almacenamiento de las rocas y que formen acuíferos de importancia, se deben hacer unos estudios previos. A ver, aquí está el ciclo hidrogeológico. Entonces, en la parte izquierda llueve, se precipita, ¿sí?, cae al suelo, una parte se filtra, otra se evapora, ¿sí?, otra se va por escorrentía hacia los ríos, ¿sí?, y otra se va acumulando para formar acuíferos, ¿sí?, para formar acuíferos. Este es un proceso continuo
que ha tenido la naturaleza. Siempre ha sido la precipitación, evapotranspiración. Pero estos dos elementos, precipitación, evapotranspiración y evaporación, los tres elementos se tienen que tener muy claros para saber qué cantidad de agua realmente se está filtrando y con qué recursos hídricos podemos contar. Esta es una parte muy importante dentro del estudio que se propone. Bueno, esto es un ciclo que no, pues ya lo hemos repetido, no tiene, digamos, tampoco de distribución del agua. Pues desafortunadamente las aguas subterráneas son muy pobres, o sea, el 4% del agua que tiene el planeta se encuentra en los mares, se encuentra en los glaciales, pero estrictamente agua subterránea es muy pobre, ¿sí? Y el agua atmosférica pues también. Y en los lagos, en ríos, es muy poca, y sobre todo son aguas que necesitan unos altos costos para su tratamiento. Bueno, este es un balance, digamos, de las posibilidades de agua que habría: agua atmosférica, lagos, pantanos, ríos, arroyos, unos porcentajes que pues en este momento pues digamos que no tiene tampoco mayor importancia. Estas son estadísticas comprobadas de ciertos estudios realizados y con bastante credibilidad de la superficie en kilómetros y la cantidad de agua que puede existir en los océanos, los lagos, las represas, en los cauces, y en la atmósfera y en la biosfera. Tampoco esto no es. Entonces, como les comentaba, para saber y poder no cometer errores hay que hacer un estudio hidrogeológico. Este estudio hidrogeológico comprende varios aspectos, varios pasos, que son los siguientes. Bueno, aquí vemos la extracción en un aljibe, ¿sí? Para soluciones caseras, ¿sí? Aquí ya en la parte inferior derecha se ve un pozo profundo con una gran producción de agua subterránea. Bueno, estos son cómo se deben tomar las muestras dentro del estudio, ¿sí? Cómo se deben tomar las muestras para llevarlas a laboratorios certificados. Como les comenté, hay rocas que acumulan, reciben y transmiten el agua. Se llaman rocas administrativas. Las rocas ígneas, bueno, aquí en la región no hay rocas ígneas, pero tampoco hay rocas metamórficas, solamente hay rocas sedimentarias, que son detritos, ¿sí? Que se han formado a través de los tiempos geológicos acumulados, ¿sí? Y por su mismo peso se van convirtiendo son inicialmente sedimentos y más tarde se van convirtiendo en rocas, ¿sí? Entonces, dependiendo de su composición, se clasifican rocas sedimentarias de origen detrítico y rocas sedimentarias de origen bioquímico, como son las calizas. Para que una roca tenga la posibilidad de acumular agua y transmitirla, debe tener unos poros, ¿sí? Debe tener unos poros. En la parte superior izquierda, las dos primeras imágenes, se ven que hay poros que por donde puede circular el agua. En la B, la inferior izquierda, tiene una matriz arcillosa. ¿Qué significa? Que el agua que pasa muy lento, y si la transmite es muy lento, entonces se llama un acuitardo. Aquí está totalmente cementado, que tampoco habría la posibilidad. Pero estas rocas que son muy competentes, duras, como son las rocas que aparecen en la cumbre, ¿sí? Se fracturan. Al levantamiento de las cordilleras se producen grandes esfuerzos tectónicos, se van rompiendo las rocas, ¿sí? Y se van fracturando. Como estas rocas son tan duras, no pasaría el agua.
pero por sus grietas se acumulan y transmiten agua. Bueno, esto ya de pronto lo hemos explicado, que es un acuífero, el que recibe y transmite agua, una clasificación de las rocas que permite el flujo de agua al perforar. Un acuífero es un estrato geológico que permite la circulación del agua, ¿sí? La recibe y la transmite. Perdón, devuélvese anterior. Los que conocen la sabana y la parte planas del Tolima, entonces se dan cuenta de que hay arenas, allá en el Guamo, los que conocen hay arenas y gravas que explotan para la construcción, pero son arenas y gravas que pueden recibir el agua. Las calizas kársticas, o sea, las calizas pueden transmitir agua, ¿sí? Y acumular y transmitir agua cuando forman cavernas, ¿sí? Un ejemplo es aquí por los lados de Miravalles, en unas urbanizaciones que yo tuve la oportunidad de hacer los estudios, más no los pozos, se encontraron rocas tipo caliza, un tanto fracturadas y formando cavernas que conforman acuíferos de regular calidad en cuanto a sus caudales. Los que no forman realmente acuíferos o acuicierres son los limos, las arcillas y las arcillolitas, que la arcillolita es la roca compacta y la arcilla es el sedimento suelto. Esa es la diferencia. Bueno, ya hemos mirado los tipos de acuíferos, cómo se forman, son compresión, pozo surgente. Surgente en literatura, esta es literatura española, es saltante. Aquí nosotros lo llamamos saltante. Los tipos de acuíferos, tipos de acuíferos también de acuerdo a su composición litológica, ¿sí? Ahí está la lima, las arcillas, tipos de acuíferos, como habíamos comentado. Si hay una presión aquí de confinamiento, normalmente los niveles llegan a la superficie, si no es que salen de la superficie, dependiendo de la presión de confinamiento, y también desde dónde viene la recarga, ¿sí? Haga de cuenta, vasos comunicantes. Yo tengo aquí un agua y le envío a una parte más alta, pues solamente llegará al nivel de donde sale, ¿sí? Entonces eso también depende de la altura donde viene el agua. En nuestro caso, pues el agua vendría de las lagunas de Iguaque, entonces lo más posible es que los niveles sean muy altos, y no es que los pozos salen saltantes. Bueno, vemos en azul esta parte, ¿sí? Que es lo que se conoce como la formación Arcabuco. ¿Sí? Ustedes la encuentran desde que arribita de Agua Varuna, ¿sí? Donde yo creo que mucha gente conoce los nacederos que hay en Agua Varuna, ¿sí? Hasta Moniquirá, sobre la cumbre. Después se va enterrando, ya llamémoslo así, enterrando, y se cubre por estas rocas que son de menor edad. Esta es del Jurásico, son las rocas más antiguas que existen en la región, y por lo tanto han tenido que soportar todos los levantamientos de la corteza, ¿sí? De la corteza, incluido fallas, terremotos, todo el proceso de levantamiento de la cordillera oriental. Esto es en la zona de Arcabuco, ¿sí? De donde viene realmente esto en Villa de Leyva, pero vamos a mirar aquí Sáchica, donde se hizo el pozo. Bueno, esta es la distancia que hay desde el pozo de Sáchica a Moniquirá, pero tienen las mismas rocas que son la formación Arcabuco. Por favor, denle. En esta gráfica se ve cómo el pozo que se hizo en Sáchica, a una profundidad de 127 metros, bota así sin ningún equipo que lo ayude, bota 15 litros por segundo. 15 litros por segundo
para un acueducto deben para unas 5.000, 6.000 personas, que es lo que normalmente tiene Sáchica. No bajaron más porque el equipo que utilizaron para la producción no tenía la capacidad para bajar más. Ese es el proyecto que nosotros hemos presentado y que desafortunadamente no ha tenido oído, Yo vengo con la idea de este acueducto desde que el doctor Julio Alberto Corredor era alcalde o fue alcalde de Moniquirá. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Regresando al programa de Diálogo La Cumbre Televisión, todos fuimos testigos de la explicación que hace el geólogo Gilberto de la propuesta que se pretende realizar y ejecutar en este territorio de Moniquirá en concreto, y que con las relaciones que se dieran para los municipios cercanos podrías llegar mediante un proyecto integrado a vertir aguas a Barbosa, a Puente Nacional, a Site, ¿no? En el caso pues de los pueblos más cercanos, y no sé si se llegaría hasta Vélez. Por gravedad podría llegar hasta Vélez, porque cuando uno baja allí de la cumbre, lo primero que ve es a Vélez ya al mismo nivel, a la misma altura. Es decir, no se necesita bombear el agua, que eso implicaría costos. Pero Gilberto, en concreto, un proyecto de estos allí ubicado en la perforación en la Serranía del Peligro, en la cumbre, ¿cuánto puede valer y cómo se podrían gestionar los recursos para la viabilidad del proyecto? A ver, como está contemplado el proyecto, se utilizaría únicamente, digamos, 70, máximo 100 metros de tubería de 14 pulgadas, ¿sí? Que es la parte donde están las rocas arcillosas, las que le van a dar presión de confinamiento a los acuíferos que están por debajo. Como estas rocas son tan duras, que técnicamente se llaman competentes, ¿sí? No es necesario colocar ni tubería ni filtros. Entonces el ahorro es extraordinario. Usted no tiene el proyecto que comprar tubería de 14 pulgadas, ¿sí? para colocarla en los primeros 70 o 100 metros. La verdad es que pues eso lo dirán los estudios. De ahí para abajo no se necesita colocar nada. El gasto es mínimo, ni gravilla, ni nada. ¿Sí? Se necesitan unas máquinas especiales que sean capaces de romper esta roca, que es muy dura, muy dura. ¿Sí? En la sabana de Bogotá hay una formación que se llama arenisca dura, y los perforadores le tienen cierto temor porque realmente es muy de... Se necesitan equipos de muy buena calidad, ¿sí? Que puedan romper esta roca. Este experimento también se hizo en Villa de Leyva, pero como todos los males manejos que se tienen en las administraciones, el proyecto que hicimos nosotros con una empresa que se llama, la cual yo formaba parte, empresa colombiana de hidrogeología recientemente acabada, recomendamos perforar para Arcabuco, para Villa de Leyva, 450 metros. Consiguieron unas máquinas que no tenían la capacidad y únicamente bajaron 220 metros. Los pozos dan 30 o 40 litros por segundo. Pero ahora, aquí para el caso concreto del proyecto en la cumbre, ¿cuántos metros se profundizarían pues, la perforación? Pues yo tengo la idea de que la formación Arcabuco tiene 500 metros. Hay unos segmentos de roca que se comportarían como acuitardos, pero debajo hay rocas totalmente fracturadas y porosas, ¿sí? Entonces,
Yo pienso que un pozo entre 450 metros es más que suficiente para las necesidades presentes y futuras del municipio, por lo menos a 50 y más años. 50 y más años. Ahora, perforamos. El agua sale, como vimos aquí en esta presentación anterior de Sáchica. Sale el agua. Esa se lleva a unas torres, ¿sí? Unas torres que se colocan externas, porque se tiene entendido que esa agua puede ser rica en hierro. ¿Cómo eliminar el exceso del hierro, ¿no? Pues para buscar un equilibrio. Sí, a ver, realmente el contenido de hierro, hasta que no se hagan los análisis físico-químicos, no se podría determinar a simple vista, o sea, Ajá. eso no es... pero si el contenido de hierro es menor de 5 partes por millón, ¿sí? 1 millón de partículas, 5 con hierro, se puede con bandejas de aireación, son unas torres, ¿sí? Que tienen varias bandejas. En esas bandejas se coloca carbón activado, coque, ¿sí? Arena y grava. Cuando el agua cae de una bandeja a la otra, el hierro reacciona con la atmósfera y se precipita el hierro, ¿sí? Pero si el contenido de hierro es mayor de 5 partes por millón, se necesita adicionalmente una plantica no sofisticada, pero que nos ayude a eliminar el hierro. Bueno, ya tenemos entonces ese proyecto en desarrollo. Y para traerlo a la población, en este caso de Moniquirá, si alcanzamos a llegar a Barbosa y a estos pueblos, ¿qué sistema se utiliza? ¿Tubería? ¿Baja por gravedad? Sí, ya tenemos, en el caso de Moniquirá, tenemos muy cerca de donde se tiene, digamos, proyectado el proyecto, perdón la redundancia, tenemos cerca la tubería, ¿sí? Entonces era simplemente conectarla, ¿sí? Y hacer un estudio, porque eso sí, las presiones son terribles, o sea, eso no es, yo meto este tubo y no le coloco válvulas para sostener, porque eso acabaría con todo, ¿sí? Entonces, pues eso se necesita un ingeniero hidráulico. Claro, que controle, Que digamos, controle, las presiones y del haga agua. haga el diseño de cómo se va a comportar el agua. Y por gravedad, aquí no necesitamos la altura de donde se piensa proyectar el pozo con respecto a los puntos más altos de Moniquirá, que es el Monte Toro y el Alto del Granadillo, llegaría por gravedad sin ningún problema. Perfectamente. ¿Qué serían los costos? Los costos, Los sí, hablemos de costos los costos. es de la fuente aquí en Moniquirá llevar las diferentes veredas. Pero para eso están, por ejemplo, Ecopetrol. En proyectos que yo tuve la oportunidad de participar y que Ecopetrol utiliza sus tierras, ¿sí? Para sus acueductos, sus oleoductos, perdón, ellos donan mucha cantidad de O sea, tubería. hay que hacer la gestión con el Eso sí, Ecopetrol, eso porque sí. por acá pasan Claro, las tuberías hay que hacer la gestión. cercanas. Y, hombre, hay que, para las zanjas, pues la misma gente de las veredas se ganan un salario para hacer las excavaciones, para enterrar la tubería. Ahora, la perforación allá en el lugar, ¿eso cuánto puede valer? A ver, yo he calculado al precio que está hoy el día el acero, que realmente está muy costoso, porque como eso todo es importado. Pienso que no pasa en exceso de 1.500 millones de pesos. 1.500 millones. Bueno, si por el caso de los presupuestos municipales, pues habrá que hacer gestión con el departamento, con el Ministerio de Minas, y si hay que acudir a algún empréstito de carácter internacional, hay que gestionarlo, porque son proyectos a largo plazo, No, digamos, en la inversión. Si usted presenta un estudio bien hecho, donde participen no solamente geólogos, hidrogeólogos, ingenieros, ¿sí? Ingenieros, para hacer una cosa. Usted presenta a los Países Bajos, a las embajadas de los Países Bajos, y ellos pueden dar o prácticamente financiar el proyecto. ¿Qué pasa? Que muchos dirigentes nuestros no les gusta el proyecto porque ellos no van a manejar la plata. La plata la maneja estrictamente el país que done.
Ajá, ese bajo el cuidado, digamos, de esas organizaciones de carácter internacional. Ellos con manejan auditoría. con todo. ¿Sí? Porque desafortunadamente en estos países, no solamente en Colombia, en estos países la corrupción es terrible. Entonces todo el mundo debe saber cómo se roba la platica, ¿sí? Y estos países no permiten eso. Entonces a muchos alcaldes, le voy a decir, recientemente participé en un proyecto en el municipio de Coyaima, el Tolima. Resulta que se lo estaba financiando la Secretaría del Medio Ambiente. Del medio ambiente. ¿Sí? Y entonces se hicieron unas obras que fueron un fracaso porque no contrataron gente que tuviera el conocimiento suficiente del área para hacer las investigaciones, el estudio hidrogeológico. Hicieron 2 pozos y salieron secos. Posteriormente nos llamaron a nosotros que dentro del equipo que tenemos en la empresa hay un hidrogeólogo, magíster, ¿sí? Con su maestría en Inglaterra, y tenemos ingenieros. Entonces nosotros hicimos un estudio y en lugar de perforar 60 metros había que perforar 300 metros. El alcalde de Coyaima no permitió, ¿sí?, que si él no manejaba la plata, entonces si la alcaldía no manejaba el recurso, entonces no había proyecto, y no hubo proyecto, y la gente se quedó sin agua aguantando. Bueno, esto para la audiencia de Diálogo de la Cumbre de Televisión. En este programa se ha presentado en los segmentos que hemos tenido, pues la idea para llegar a contar con un proyecto de aguas subterráneas, porque existen los lugares y se ha comprobado con estudios geológicos, con el uso de aparatos electrónicos, la existencia del agua. El agua está allí, está dispuesta, digamos, para que sea extraída de allí y distribuida, pues, a los pobladores de Moniquirá en concreto y la posibilidad de otros pueblos. Queda ahí el proyecto para el estudio, para el conocimiento de las comunidades, porque estos programas llegan a los pobladores de este territorio. Y para las autoridades, para los consejos municipales, pues que se acerquen al conocimiento de este proyecto ya en detalles que se podrán hacer en explicaciones, en las audiencias que se convoquen allí en el Consejo Municipal con presencia de las autoridades, de los alcaldes y de las empresas de servicios públicos para insistir. Ya se ha presentado hace años atrás y se vuelve a entregar públicamente para que no tengamos el problema del agua de las próximas generaciones que estén en este territorio. A Gilberto, con el agradecimiento máximo por la participación en este programa, Gilberto, y quedamos pendientes para otros próximos que estaremos realizando. Con todo gusto, en lo que yo pueda colaborar, y como retribución, yo soy egresado de la mejor universidad de este país, ¿sí?, donde realmente me eduqué gratis. Sí. Y se la debo al pueblo que pagó impuestos y que paga impuestos. Sí, y hoy está revirtiendo esos conocimientos y esa experiencia acumulada al servicio de los pobladores de la región, de la provincia de Ricaurte y de la provincia de Vélez. El agradecimiento lo reiteramos, Gilberto, y a ustedes como audiencia los invitamos para un próximo programa de Diálogo La Cumbre Televisión.